Os voy a confesar una cosa, y es que desde que vi la película de Wicked estoy obsesionada con todo lo de Wicked. Tengo los pendientes de Wicked, tengo la banda sonora de Wicked, los pintauñas de Wicked, quiero ir a ver el musical de Wicked y, por supuesto, me he leído el libro de Wicked, porque como buena obsesión que se precie, lo primero que hice nada más terminar de ver la película fue spoilearme, saber qué pasaba después. Y me vi un montón de vídeos explicando qué pasaba. Y yo pensaba que era la historia, pero era la historia del musical, hasta que descubrí el libro y vi que no se parecía tanto a los spoilers que yo me había comido, así que había más. Que este es el vídeo que he hecho para hablaros en profundidad de Wicked, pero de todo. La idea con este vídeo es que sepas absolutamente todo sin tener que leerte el libro, así que si te lo quieres leer, pues nada, pasa a otra cosa. Vete a ver otro vídeo. Hay un montón de creadores de contenidos aquí que molan un montonazo. Dicho esto, este vídeo lo voy a dividir en 3 partes. Por un lado va a ser qué es Oz, cómo es el país de Oz, en plan a nivel geográfico cómo está dividido, porque creo que eso ayuda mucho a entender el contexto de la historia. Luego la religión de Oz, porque la religión es bastante fundamental en toda esta historia. Luego la historia en sí. Empecemos por el mundo de Oz, que está conectado pues por el camino de baldosas amarillas. En el centro, aunque no del todo en el centro, está la ciudad de Esmeralda, que es como la ciudad donde vive el mago, como todos sabemos a estas alturas de la historia. Pero Oz está dividido, digamos, es como un quesito dividido en 4, aunque hay otras cosas por ahí pululando. Por un lado están los Munchkins, que es de donde es Elphaba, que básicamente pues son pequeñitos, aunque Elphaba y su familia no lo son. Pero la mayoría de la gente de este territorio pues es pequeñita y destaca porque es un territorio ganadero. Digamos que pues ahí pues está la fruta, está la verdura, está la ganadería, está pues todo lo que implica un poco como el campo. Luego está el territorio de los Quadlings. Los Quadlings, digamos que son criaturas un poco pantanosas. Son humanoides, pero digamos que un poco como reptilianos, y viven pues en una zona pantanosa, que además tiene zafiros, cosa que también influye en la historia, porque los zafiros, pues obviamente la gente que se quiere aprovechar de Oz, pues les interesan los zafiros de los Quadlings, aunque esto implique acabar con los Quadlings. Luego está Gillikin, que es, digamos, donde están las fábricas, donde está la gente burguesa, son como gente estirada de bien, ¿sabes? Un poco así. Y de ahí es Galinda. Luego está Vincus. Vincus es como un territorio un poco inexplorado, de tribus, cada una con sus propios jefes o sus propios príncipes, y es un poco como una selva, viven más apartados, no se relacionan tanto, tienen como animales más exóticos, y eso básicamente, eso es Oz. Sabemos que hay más cosas, pero esto es lo que más se muestra en esta historia. Otra cosa importante que hay que saber sobre el país de Oz, y que también va un poco unida a la religión, es que Oz es un país monárquico. Tienen una reina, que es la reina Ozma, que creen que se reencarna y siempre es la misma. En el momento en el que el mago aterriza en Oz, Ozma es una niña que acaba de perder a su madre, y hay un regente que es su padre. Así que el mago, aprovechando toda esta situación, es cuando se vuelve el mago. Y de Ozma no se sabe qué ha pasado. Hay teorías que si está congelada, que si volverá. No se sabe. Vamos, que Ozma desaparece y de repente se instaura en Oz una dictadura. Que no es que antes no fuese tampoco ahí mucha democracia, pero un poquito más. Yendo a la otra parte, hablemos de la religión en Oz. En Oz hay como 3 movimientos principales. Una es la religión pagana, que creen en Lurlina, que es básicamente como un hada que creó el mundo, a la que todavía hay gente que le dedica rituales paganos, y que, aunque ya no hay tanta gente que crea en esa religión pagana, todavía hay festividades que se relacionan mucho con Lurlina, como puede ser su Navidad, que está relacionada con Lurlina. Luego está la religión del dios innominado, que básicamente pues es más seria, y que lo que dice es que existe otra tierra después de Oz. Entonces la gente que cree en el dios innominado cree también en esa otra tierra. Y luego están los tiktokistas. Los tiktokistas, digamos que es un poco como rollo steampunk, son una especie de robots mágicos que no terminas de entender, que hacen cosas que no cuadran mucho y tienen como creencias así pues un poco en el limbo, que no sabes si es un movimiento, si no sabes si es una religión, pero ahí están, son los artefactos tiktokistas y aparecen en la historia. Y sabiendo estas 2 cosas, es decir, cómo es el panorama político y cómo es el panorama religioso de Oz, ya puedes empezar a leer Wicked, que básicamente es la historia de Elphaba, que básicamente es la malvada bruja del oeste verde que aparece en El Mago de Oz. Así que os voy a contar todo de manera cronológica para que veáis que realmente este libro es, para empezar, muy oscuro, bastante intenso y que no se parece al musical. Me ha gustado mucho
pero no es el mundo de florecillas que yo me esperaba que iba a ser. Todo empieza con los padres de Elphaba, que básicamente su madre viene de una familia bastante adinerada, son como los que, digamos, los que gobiernan en Munchkinland. Y está el padre de Elphaba, que es un poco don nadie, digamos que viene de la religión del dios innominado, se pensaba que iba a llegar a algo y realmente se convierte pues en alguien que va por ahí intentando convertir a la gente al dios innominado y que tampoco es que tenga mucho alcance. Entonces, en esta situación que su marido estaba prácticamente todo el rato fuera, la madre de Elphaba, pues digamos que cuando pasaban viajeros por ahí donde estaba perdida en medio del monte, que estaba más aburrida que aburrida, pues tenía noches de pasión, y en unas de esas noches de pasión pues tiene un affair con el mago, sin ella saber que es el mago, y de esa relación pues nace Elphaba, que es una niña verde, y además de pequeña tiene los dientes puntiagudos. La madre, al ver que su hija es verde, pues la verdad es que le produce muchísimo impacto y no es que le haga mucha gracia, pero en ese momento aparece un Quadling que se iba a quedar poco tiempo por ahí, pero que se acaba quedando una temporadita larga, y en esa temporadita larga tiene una relación por un lado con la madre de Elphaba y por otro lado con el padre de Elphaba. Es decir, tenían una relación poliamorosa abierta donde todos sabían lo que estaba pasando, pero bueno. El caso es que la madre se vuelve a quedar embarazada y de ahí nace Nessa Rose, que en esta historia no tiene brazos y sí que puede andar un poquito, aunque le cuesta. El caso es que el padre realmente quiere tanto a Nessa Rose porque para él es fruto de su mujer, pero también un poco fruto de el Quadling, que es pues la otra persona en la relación, y por eso siente esa pasión por Nessa Rose, porque después, cuando nace Nessa Rose, hay un ritual pagano que está ocurriendo a la vez y digamos que se cargan al Quadling, se lo cargan y pues los padres pues les da mucha pena. ¿Y qué deciden hacer? Pues se van al país de los Quadlings. Dicen, venga, pues ahora nos vamos a vivir aquí y vamos a intentar pues mejorar la vida de los Quadlings, enseñarles la religión del dios innominado. Cuando llegan ahí, la madre se vuelve a quedar una tercera vez embarazada porque Elphaba tiene un hermano que se llama Caparazón y se llama Caparazón por el Quadling. Y es en el momento en el que nace Caparazón que su madre muere. Realmente te da a entender que de los 3 hijos solamente el último es de su padre. Pero la verdad es que Caparazón en toda la historia pinta más bien poco. Es un niño pequeño que está por ahí, Elphaba hace su vida, Nessa Rose hace la suya y Caparazón parece que es un chaval muy agradable, pero poco más. Después de todo este tiempo en el país de los Quadlings, ya cuando Elphaba pues tiene la edad suficiente, empieza la universidad. Y es en ese momento cuando empieza a compartir habitación con Galinda. Y aunque al principio no se llevan bien, pues se acaban haciendo amigas. Y el caso es que forman un grupito universitario, donde por ejemplo está Boq, está Figaro y hay varios más por ahí pululando. Este grupito se empieza a formar por 2 razones. Por un lado, porque en el verano Elphaba empieza a convertirse como en la pupila de el profesor que era una cabra, que está estudiando para demostrar que los animales que hablan están pues a la misma altura que los humanos. Hay una concepción de que los animales, aunque hablen, no valen lo mismo que las personas, y los animales que hablan y que estudian y que hacen su vida y que son médicos y que son de todo, pues luchan contra ello. Y Elphaba empieza a apoyar al profesor. En un punto de la investigación se ve que el profesor descubre algo porque acaban con él. Y acaba con él Madame Morrible, que es la directora de la universidad. Y es ahí cuando Galinda se empieza a llamar Glinda, en honor a este profesor. Otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que además de ser una sociedad que desprestigia a los animales que hablan y los trata como irrelevantes, además Oz es un mundo machista. Las mujeres, por ejemplo, en la universidad estudian separadas de los hombres hasta que ya hay un momento donde, como se empiezan a quedar sin profesores porque empiezan a echar a los animales, pues tienen que juntarse y es ahí pues cuando empiezan a cambiar un poco las cosas. Pero digamos que en general la concepción es machista, les tratan como señoritas y se tienen que comportar como señoritas. No es el mundo que vemos en Wicked para nada. No están mezclados, no son abiertos para nada y más bien todo lo contrario. Tú vas ahí a estudiar poquito y a volverte una señorita y a casarte bien. El caso es que cuando muere el profesor Gillikin, la señora que cuida de Galinda, porque las señoritas tienen señoras que cuidan de ellas, se ve que lo ha visto y entonces pues enferma misteriosamente. Y pasa el tiempo. En ese punto, Glinda se pone a estudiar hechicería y Nessa Rose y Elphaba no, porque están en contra bastante de la hechicería. Digamos que su padre es uno de los religiosos más religiosos de todo Oz, entonces pues la hechicería no entraba mucho en sus planes. Pero aún así, cuando después de toda esta enfermedad muere pues la señora que cuida de Glinda, la directora Morrible se reúne con las 3 y les dice que pues les ha llamado la atención
y que quiere que se conviertan como en pilares del mago, que cada una en una sección de Oz, digamos, tenga un papel político, que se conviertan en mujeres poderosas que ayuden al mago a cumplir sus objetivos. Les dice que les lanza un hechizo de tal forma que no podrán hablar muy bien del tema, no sabrán muy bien qué pasó, hasta que tengan que decidir de verdad si quieren ayudar al mago o no. Esta noche, después de eso, todos los amigos pues están ahí jiji jaja y el resto de amigos deciden irse a un bar donde, digamos, entre todos, hacen cosas. Y ahí hay enanos, hay tigres, están ellos y está todo. Y las únicas que no van son Nessa Rose, Glinda y Elphaba. ¿Por qué? Porque Elphaba en ese momento, de repente, tiene la sensación de que tiene que ir a ver al mago. Y le dice a Glinda, vámonos a ver al mago. Y se van. Es como si algo les dijese qué es lo que tenían que hacer, pero realmente no hay una explicación de por qué hacen ese movimiento. Simplemente van al mago y cuando por fin hablan con él, pues Elphaba le intenta decir lo de los animales, de que no le gusta que les traten así y de que tiene que evitar esa situación. El mago le dice, tararí que te vi, y Elphaba dice, ok, pues aquí te quedas. Entonces, cuando salen de ver al mago, Elphaba le da un beso en la cara a Glinda, que tómate este detalle tú como tú quieras, pero puede implicar lo que tú implicas, y además es que le besa 2 veces en la cara, no una, 2. Después de eso, desaparece. Elphaba desaparece, los demás siguen estudiando y no se vuelve a saber de Elphaba hasta 5 años después. Resulta que en ese tiempo Elphaba pues se ha convertido en una persona que participa en intentar derrocar los movimientos que luchan en contra de los animales. La sombra, nadie sabe que existe, no se relaciona con su familia ni nada. Pero Fiyero se la encuentra. Y esto es importante porque aquí hay un detalle que hay que saber. Fiyero, para empezar, es negro. Fiyero es negro, que nos quejamos mucho cuando vemos a un negro haciendo un papel de blanco, pero al revés, nadie lo ha dicho, pero Fiyero es negro. Todos estos años que ha pasado, Fiyero, que era un príncipe, pero era un príncipe de Vingus, son territorios, lo que os decía, que son un poco como tribales. Fiyero estaba casado desde que era pequeño y ya cuando cumple la mayoría de edad pues vive con su esposa y tiene 3 hijos. Pero como pasa mucho tiempo fuera, pues ahí es cuando se encuentra con Elphaba y empiezan a tener romances, empiezan a tener una relación básicamente. Y además aquí hay otro dato muy importante, y es que Fiyero pues obviamente le dice que está casado y le pregunta a Elphaba si está casada. Y Elphaba le dice que también está casada, pero que no con un hombre. Y se pone a llorar. Pero después ya no te dicen nada más de esto, o sea... Elphaba, what do you mean? Yo entendí una cosa, pero luego toda esa parte ya no se explora más, ya no vuelve a tener importancia en toda la historia, pero ahí te lo dejan, para que tú hagas tus propias conjeturas, porque el libro la verdad es que es muy ambiguo, tiene muchas partes que son ambiguas y que realmente hasta que no salen varias veces no terminas de pillarlo, o sea, todo queda en el segundo plano, tú lo vas oyendo, te va calando, pero no te dicen directamente, ¡pah!, el mago es el padre de Elphaba, te lo dejan caer. Y así con todo. El caso es que Elphaba pues estaba metida en toda esta movida y una de las cosas que quieren hacer es acabar con la señora Morrible. Entonces cuando ella intenta acabar con la señora Morrible, esa noche sale todo mal y Fiyero no hay más. Fiyero, su historia se acaba aquí. No se convierte en el hombre de hojalata, ni en el espantapájaros, ni en nada. Se acaba aquí. Elphaba, tristísima como estaba y en shock como estaba, se mete básicamente a monja. Estando como monja se pasa un año que no se entera de nada, y en ese año da luz a un niño, a Lir, que es su hijo con Fiyero. Pero realmente, como no se ha enterado prácticamente de que ha dado a luz, no tiene una relación filial con él. Ya hasta que no crece, realmente Elphaba buena madre no es que sea, básicamente. El caso es que se mete a monja, se pasa ahí 7 años, desaparece un poco del mapa hasta que ya decide salir. ¿Y a dónde quiere irse? Quiere irse al Vingus, a ver pues a la viuda de su amante, a pedirle perdón y después pues a desaparecer del mapa de Morgoth. El camino de ir al palacio de la otra es cuando se empieza a convertir en una bruja. Su proceso es muy lento y es más interno que externo. No es una bruja poderosísima que hace cosas, no, simplemente tiene como
hay algo ahí que ella maneja. Entonces en el camino, pues por ejemplo, se queda con un mono bebé, se queda con abejas, se queda con un perro lobo, también le regalan una escoba. Todo ese camino pues es cuando la gente deja de verla como una monja y la empiezan a llamar bruja. Pero cuando llega al palacio de la viuda de Fígero, pues bueno, esta realmente no quiere que le cuente nada, es como, tú si quieres quédate aquí, porque Vincus es como un sitio que es como que aceptan a todo el mundo, que todo el mundo puede entrar, es como un sitio muy hospitalario, pero la mujer, que se llama Sarima, pues dice, yo no quiero saber qué le ha pasado a mi marido, yo vivo bien en mi historia paralela que me he contado, que su historia básicamente es que su marido tenía una historia con Glinda, y como Glinda en ese momento estaba casada con un señor ricachón que tenía que ser muchísimo más mayor que ella, pues que habían tenido ahí un romance y que el señor al enterarse había acabado con Fígero, y esta es la historia que Sarima tiene en su cabeza y no quiere saber más. Así que básicamente empiezan ahí todas a vivir. Vive Sarima con sus 3 hijos, vive Elphaba con su hijo Lir, luego viene la señora que cuidaba de Elphaba cuando era una niña que se llama Nana, ven las hermanas de Sarima, o sea, ahí hay un montón de personas, también contando con que está el mono, las abejas, el lobo, los cuervos. Todo este tiempo también pasan ciertas cosas. Por un lado, Elphaba descubre que la escoba vuela, y por otro, por casi se queda sin hijo, y ahí es cuando empieza realmente a prestarle un poco más de atención. Además, ahí hay una conexión un poco rara porque básicamente por casi se queda sin hijo por culpa de uno de los hijos de Fígero. Así que, digamos que en extrañas circunstancias, el hijo de Sarima deja de estar en el mapa y hay otros 2, que son una chica y un chico. Y además otra cosa que pasa es que Elphaba se encuentra en esta casa un grimorio, que es de donde pues están todos los hechizos, que es una lengua que prácticamente ni entiende, y es un libro que empieza a estudiar y que es lo que ya termina de convertirle en bruja. El caso es que en todo este tiempo pues el mago se ha empezado a hacer cada vez más poderoso y ya se quiere llamar a sí mismo emperador, y está intentando pues que su dictadura llegue más lejos, así que hace que el ejército llegue a Vincus. El caso es que es un movimiento muy particular, porque como Elphaba no estaba en el mapa, su hermana es la que hereda pues todos los nombres y todos los títulos como la que gobierna en el país de los Munchkins. En ese tiempo su hermana ha recibido unos zapatos por parte de Glinda que están hechizados y que le permiten pues que pueda andar y que además desarrolle también su magia. ¿Que su hermana qué hace? Hace una revolución para hacer el país de los Munchkins independientes. Y Elphaba en ese momento pues dice, pues voy a ver a mi hermana, a ver qué ha pasado aquí, a enterarse un poco del asunto, porque además le dicen que la está liando pardísima, y cuando llega es cuando se da cuenta de que su hermana se ha convertido en la malvada bruja del este. Porque digamos que sí, es un país independiente, pero que la moral de su hermana es un poco ambigua. El caso es que en la visita a su hermana, Elphaba se queda horrorizada, se enfada con ella y se vuelve a Vincus. Y cuando llega descubre que el ejército del mago se ha llevado a Sarima, a sus hijos, a las hermanas, y que se ha quedado ella con Nana y con Lir y con los animales. Después de esto pasan 7 años más y Elphaba en todo ese tiempo pues se ha quedado encerrada en el castillo estudiando. Y estudiando cosas tipo, por ejemplo, ponerle alas a los monos para que vuelen. Es decir, sus estudios empiezan a ser bastante amorales. Hay que recalcar que de todo esto, que en toda la historia Elphaba se cree que no tiene alma. Como es verde, ella piensa que no tiene alma, o sea que por ejemplo no va a ir a la otra vida. Y eso yo creo que es lo que hace que su moral sea también bastante ambigua como la de su hermana. Pero el caso es que en todo este tiempo no han podido salvar a la familia de Fígero, y Lir y ella y Nana están ahí pues un poco rollo, bueno, pues pasa el tiempo a ver qué pasa, y entonces es cuando viene un tornado y una casa se cae encima de su hermana. Curiosamente, cuando eso ocurre y su hermana desaparece del mapa, está Glinda presente, y Glinda le entrega los zapatos a Dorothy, que es la niña que ha caído con su perrito Totó. Y Glinda pues la ve como una niña inocente que le dice que vaya a ver al mago a ver si le puede ayudar para que así también salga del país de los Munchkins, que como acaba de dejar de estar viva la persona que reinaba con ellos en modo tirana, pues bueno, intenta sacarla del mapa. Y cuando Elphaba llega dice, esos zapatos son míos, me pertenecen, son los zapatos que les hizo mi padre a mi hermana y que ahora por ende deberían ser para mí, porque además su última discusión con su hermana fue sobre esos zapatos. Así que digamos se empieza a enrocar mucho con el tema de los zapatos. Y después de la muerte de su hermana ya ella entra en un mundo donde, por ejemplo, va a visitar a Boq, que está casado y vive pues tranquilamente
con su esposa en el país de los Munchkins y también va a importunarles. Acaba con la señora Morrible cuando la señora Morrible ya está, que ni sabía dónde estaba porque ya era una señora mayor que iba a morir igualmente. También se va a visitar a otro amigo que tenían en la universidad, que era como el típico ricachón, que realmente es más el Fígaro de la película más que el Fígaro original. Y digamos, en ese momento ya ella está bastante perdida. También se encuentra con el mago le dice que le dé el grimorio, ella le dice que no, entonces el mago le dice: si tú me das el grimorio te doy a Nor, que es la única hija de Sarima que queda viva, porque el resto pues acabó con ellos. En todo ese papel ella se empieza a preguntar: ¿y si esa noche en la que Madame Morrible habló con nosotras para decirnos que nos volviésemos unos pilares para el mago, realmente sin saberlo, siempre hemos sido unos pilares para el mago? Y esto es algo que realmente angustia mucho a Elphaba. Ya no está segura de si sus actos son libres o no son libres. Se raya mucho con este tema porque realmente con el paso del tiempo las tres desarrollan poderes, las tres gobiernan en ciertos territorios de Oz y es básicamente lo que quería el mago que pasase. El caso es que dentro de la situación ya en la que está ella, que ya está fatal, decide volver a Vinkus y estar ahí y ver qué pasa. Entonces, cuando se entera que el mago le ha dicho a Dorothy que vaya a ver a Elphaba. Así que Dorothy con sus amigos se recorre todo el camino de baldosas amarillas para llegar a Vinkus. Y en todo ese momento Elphaba llega a pensar que el hombre de hojalata es Fígaro. Hay una parte de ella que de repente no asimila lo que pasó con Fígaro hace muchísimos años, piensa que ha estado oculto y entonces se piensa que Fígaro puede volver. Entonces realmente recibe hasta con un poco de ilusión que Dorothy llegue. Cuando Dorothy llega, su primer acercamiento es intentar mandar a sus perros lobos, pero tampoco lo hace, realmente no lo hace con tampoco muy mala intención, pero todo es también como un cúmulo de catastróficas desdichas. Van los perros lobos, los otros se piensan que les atacan, entonces ya la otra ya se vuelve neurótica, manda a los cuervos les atacan, los cuervos desaparecen también se queda sin las abejas, se queda con todos, entonces se queda al final ella sola, que sus animales los ha vencido Dorothy de una manera pues bastante peculiar. Dorothy entra en el castillo y es más, en un momento dado Nana y Lyr quieren incluso pues ser hospitalarios con Dorothy, porque además Lyr está bastante prendado de Dorothy. Es como que en todo ese tiempo ha circulado la historia de Dorothy, que va recorriéndose el mago de Oz, y Lyr pues realmente está como: Dorothy, ¿quién eres tú? La chica que se va a cargar a tu madre. Porque Dorothy, que realmente es muy buena, hay un momento donde sin querer se lía pardísima, Elphaba está muy nerviosa, le está hablando mal, suben, se esconden, la otra le dice que se le está raptando, total. Se empieza a quemar Elphaba y Dorothy, como ve que se está quemando, ¿qué hace? Le echa agua encima. Y cuando echa agua encima, pues la bruja se derrite, porque, como te dicen en toda la historia, no se lavaba con agua porque el agua, digamos, le irritaba y pues esto le pasaba, desaparecía del mapa. Y así es como acaba la historia. Básicamente, Fígaro no está, la hermana no está, Elphaba tampoco está, Dorothy no se sabe si vuelve o no vuelve porque en ese momento el mago se descubre el pastel, es un farsante y ya está. Esa es básicamente la historia de Wicked. ¿Cómo te quedas?